velozmente en el Espíritu recibiendo esa palabra, y esta noche igual. Recuérdese que en la semana tenemos 3 predicaciones referentes a la obediencia. Estamos este día lunes, el día miércoles continuamos con la obediencia. Dice la obediencia por miedo o obediencia de corazón. Buenísimo tema. Ahora estamos con los estorbos de la obediencia. El día viernes estamos, la obediencia nos hace esclavos o siervos. Así es que no se pierda ninguno de estos temas. Lleve nota y siempre recuérdese que puede seguirnos a través de Facebook, a través de YouTube. También estamos lo más pronto posible subiendo las predicaciones para que usted sea bendecido. Véala una vez, véala 2 veces, que la palabra del Señor es viva y siempre le va a estar hablando el Señor. Así es que pueden seguirnos a través de las redes sociales y ser edificados desde la comodidad de su casa. Esta noche tenemos la participación de hermano Carlos Cortés con el tema los estorbos de la obediencia. Así es que atentos a la palabra del Señor, procuren no levantarse, guardemos la reverencia que la palabra y el Señor merece. El Señor nos va a estar hablando esta noche, así es que dejamos a hermano Carlos Cortés con el tema los estorbos de la obediencia. Uno mayor que mí viene en este momento. Es cierto, porque por la edad le doblo la edad. Bueno, hermanos, yo le decía a hermano Elmer ahorita, por obediencia voy a pasarle. Pero qué bueno es que todos los que aquí estamos dentro de la congregación estemos llevando esta secuencia de temas, y quizá algunos no hayan recibido desde el primero, pero ya lo dijo el hermano Omar, que están pues ahí ya los videos. El tema que voy a desarrollar en esta noche pues es los estorbos a la obediencia. Y estaba platicando por ahí con Roxanita y hablábamos acerca de lo que es una carrera de 100 metros. Y 100 metros se corren como en 12 segundos, si una persona es un atleta. Pero hay una carrera que se llama la carrera de 110 metros vallas. Y en esa carrera hay 10 obstáculos para avanzar. Y si usted alguna vez participó en una, le quiero decir de que es bastante difícil no botar una de ellas. Y se tiene que correr y llevar una secuencia, un ritmo para poder terminar con la carrera. Si no, pues va a terminar en el suelo, arrastrado y con algunas piernas mal. En esta noche vamos a desarrollar un tema que, al igual que una carrera de 110 metros, vamos a desarrollar no los 10 obstáculos que hay, sino que hay 9 estorbos. Y hay 9 estorbos que nos impiden tener una carrera limpia, si lo miramos de esta manera, delante del Señor. Porque realmente en el caminar cristiano, en la parte de estar queriendo seguir el camino verdadero, el camino del Señor, se nos van a encontrar ciertos obstáculos, ciertos estorbos, que no nos van a permitir llegar con bien, si no los esquivamos de la mejor manera, con una buena técnica. Y esto realmente nos hace pensar que si yo soy obediente y en la búsqueda de qué es la obediencia, todos sabemos de que obedecer o establecer la obediencia hacia algo es que yo voy a someter mi voluntad a la voluntad de otro. Eso es obediencia. Entonces, pero ¿qué es lo que nos impide someter nuestra voluntad ante la voluntad del Señor? Que eso es lo que estamos queriendo nosotros ver. Y la clave está en que dentro de los 9 estorbos o los 9 obstáculos que tenemos que pasar, hay uno que es bien importante y que nosotros debemos de tratar de alejarnos de él. Y es, el primero se encuentra en Isaías. Hay una lectura bíblica de Isaías, el capítulo 1,
pero solo voy a leerles un versículo. Y dice el versículo 1, capítulo 1, versículo 18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Cuál es el problema que enfrentamos todos los cristianos, los que queremos seguir los pasos de nuestro Señor? Y es el pecado de manera general. Ese es el primer estorbo que vamos a llevar a nuestra, a nuestra vida, o nos va a llegar a nuestra vida. El pecado, de hecho, es cualquier desobediencia a la voluntad de Dios. Decimos que queremos someter nuestra voluntad al Señor, pero cuando llega el pecado nos impide ser obedientes a la voluntad del Señor. Y esto, nosotros corremos un peligro. Corremos el peligro de que cuando se comete pecado, cualquier tipo de pecado que haya, dice que este pecado nos va a llevar como en una secuencia de otros pecados. Es decir, que adicionalmente van a establecerse una cadena de situaciones que nos van a llevar a que nosotros estemos de pronto no solamente con una situación que golpeó nuestra vida, sino que con una serie de eventos que se van a encadenar. Por ejemplo, el rey David dice que él cometió el pecado de lascivia. Y la lascivia es que él vio a Betsabé y la vio con ojos, como podríamos decir, libidinosos. Y ese es el pecado de la lascivia. Y dice que en el momento en que los reyes salían a pelear, dice que David se quedó en el palacio. Él no salió a la guerra. Y en ese fue el momento que él aprovechó para poder ver desde su lugar. Vio que había una bella mujer que estaba en su casa y la vio desnuda. ¿Qué fue lo que siguió a este pecado? Empezó a encadenarse. La lascivia no se quedó ahí, sino que posteriormente vino la fornicación. Unido a la fornicación vino la mentira. Luego vino la hipocresía y al final cometió asesinato. Entonces dice que siendo una mujer casada y la mujer quedó embarazada, tuvo que traer al esposo de donde se encontraba. Entonces, un pecado se relacionó con varios, estableció varias situaciones. Entonces, el pecado de manera general a nosotros nos va a estar como induciendo a que una vez que consumamos algo, el siguiente paso es algo más y un poquito más. Es como estar bebiendo agua salada cuando tenemos sed. Vamos a querer beber más para que se nos quite la sed. Y el pecado de esa manera dice que actúa. Entonces, la voluntad de Dios ya no se puede cumplir en nuestra vida porque nosotros la desechamos. Desechamos la voluntad del Señor en medio de nuestra vida. Por lo tanto, si nosotros queremos estar caminando bajo los preceptos que el Señor nos ha establecido, dice que debemos de buscar que el pecado, ¿verdad?, no se enseñoree de nosotros. Porque al final de 2 de Samuel, el capítulo 11, el 27, dice que esto no le agradó a Jehová. Es decir, que el Señor no se agrada cuando sus hijos nos vemos involucrados en situaciones en donde estamos faltándole a Él. Estamos faltando a lo que el Señor estableció para cada uno de nosotros. Entonces, el primer estorbo va a ser el pecado. Entonces, el pecado está de pronto que nosotros decimos, no, a mí quizás no me va a tocar, a mí nunca me va a llegar. Yo estoy protegido, ¿verdad? Es como cuando alguien dice, no, a mí nunca me va a pasar eso. ¿Por qué? Porque creemos que las cosas están tan lejanas que nunca van a llegar hasta donde estamos. Realmente no tenemos una coraza para evitar que las cosas lleguen a donde estamos, sino que las cosas, aquellas que nosotros digamos que no nos afectan,
un día nos pueden afectar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que acorazarnos con el Señor. El segundo aspecto que vamos a decir, el segundo estorbo que nosotros encontramos en la palabra del Señor, se encuentra en Proverbios capítulo 3. Y leamos ahí el versículo 5 de Proverbios 3. Dice la palabra, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. El segundo estorbo. Cuando nosotros depositamos la confianza en nosotros, dice que nosotros no nos queremos fiar del Señor, sino queremos creer que está en nosotros el control. Confiar en la capacidad que nosotros tenemos como personas. Y a veces nosotros nos erigimos o nos plantamos como que nosotros somos una autoridad. Y respecto a lo que se puede hacer o no se puede hacer. Muchas veces nosotros decimos, ¿y qué me va a enseñar a mí este o esta? Porque muchas veces nosotros decimos, ¿y cuánto tengo yo? ¿Verdad? Entonces yo creo que yo puedo hacer las cosas como yo creo que deben ser. Entonces cuando nosotros confiamos en nuestra propia opinión, realmente dice que estamos mal. Y eso es un estorbo. ¿Por qué? En Levítico, en el capítulo 10, en los versículos 1 y 2, habla acerca de dos personas que estaban en el templo, ¿verdad? Siendo hijos de Aarón, dice que Nadab y Abiú tomaron cada uno un incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño. Y que eso, dice, nunca se les había mandado hacer. Pero dice en el versículo 2 que salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Entonces quiere decir que cuando yo me creo a mí mismo, porque de repente que nosotros podemos establecernos como que somos los que lo sabemos y nadie más. Entonces dice que cuando yo la autoridad la tomo porque no me ha sido delegada, porque toda autoridad está en la palabra, dice que ha sido delegada. Todos los que están en un puesto de eminencia les ha entregado, el Señor les ha entregado un tipo de autoridad. Cuando a nosotros no se nos ha entregado autoridad, realmente entonces nos estamos nosotros levantando en desobediencia. Entonces, esto va para nosotros, ¿verdad? Porque muchas veces así hacemos, ¿verdad? Tenemos una persona a la cual nos tenemos que supeditar y nosotros creemos que somos nosotros los que podemos tomar decisiones. Entonces, cuando yo me apoyo no en lo que me dicen que tengo que hacer, sino que en lo que yo creo, entonces nosotros vamos a estar mal. Pero sigue diciendo el proverbio en el versículo 7. Proverbios 3, versículo 7. Y ese es el tercer aspecto. Dice que cuando una persona, dice ahí, se cree ser sabio en su propia opinión. Ese es el tercer aspecto. ¿Cuántos de nosotros muchas veces creemos saberlo todo? Y no sabemos nada. Nosotros en los trabajos que desempeñamos, muchas veces creemos que lo que yo manejo es lo ultra, mega, archi, como dice aquel pastor, ¿verdad? Que habla acerca de que son los términos súper elevados. Yo ahora aprendí algo acerca de nuestro cerebro y decía en una plática que teníamos, y decía yo al hermano Elmer, fíjate Leo, que qué interesante que cómo el Señor nos ha hecho el cerebro. Que en fracciones de segundos nuestro cerebro responde a ciertos estímulos y no se sabe cómo. Incluso dice que ni los mejores neurocirujanos han logrado descifrar lo que tenemos dentro del cerebro. Por lo tanto,
dice que mucha gente se considera sabio en su propia opinión. Muchas veces confiamos en las convicciones que yo, como en la carne, ¿verdad? Creo tener la razón. Establezco esquemas de mis propios valores, ¿verdad? Pero que esos valores están conformados a lo que es el mundo. En Romanos habla de que no os conforméis a este siglo, sino transformaos, ¿verdad?, por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Entonces, muchas veces nuestros valores o lo que yo conozco, lo quiero hacer a lo que el mundo. Si nosotros traemos a cuenta de que todo lo que está, todo lo que es, el Señor lo ha hecho. Por lo tanto, no hay mayor sabiduría que la sabiduría de Dios. Entonces, aplicar la inteligencia en la carne y no a la sabiduría espiritual del Señor y de su palabra es lo que nos hace a nosotros ser desobedientes. Por ejemplo, hay personas que le dicen, mire, póngasele en las manos del Señor. Primero ore antes de ir a hacer su petición. Y nosotros decimos, no hombre, si yo tengo el conocimiento acerca de cómo esto se puede hacer. Entonces nosotros traemos la sabiduría, la parte intelectual y no le damos permiso o no le permitimos al Señor que obre la sabiduría espiritual que Él quiere obrar a través de su palabra. Por ejemplo, aquí se encuentra el grupo de los fariseos. Y cuando se habla de los fariseos, viendo acerca de la vida de Pablo, hay un libro que habla acerca de lo que él era. Dice que él era un hombre celoso. Había sido criado desde su niñez para ser fariseo. O sea, es un estudio que a ellos los llevan desde aproximadamente como los 12 años. Y dice que a los 16 años ya pueden recitar casi todos los salmos. Pero fíjese que los fariseos dicen que ellos tenían una situación. Ellos solo lo que ellos sabían era lo mejor. Ellos tenían la última palabra. Y los fariseos eran correctos en su conducta, ¿verdad? Eran morales, eran celosos, abnegados, pero al mismo tiempo parecían estar muy satisfechos de su propia justicia. Por lo tanto, para ellos decían, no, nosotros, lo que digamos nosotros y el pueblo tenía que callar. Por eso aquella parábola del fariseo y el publicano cuando estaban en el templo y Señor, te doy gracias porque yo no soy igual que estos, ¿verdad? Entonces él creía, ¿verdad?, que estaba por encima, era una clase privilegiada. Si hubieran estado en otro país serían las castas hindúes, ¿verdad? Entonces ellos dicen que no poseían el sentido de su propio pecado. Ellos no sabían que estaban en pecado y de su necesidad espiritual, ¿verdad? Ellos creían que estaban bien. ¿Por qué? Porque eran la clase que había sido instruida para conocer acerca de la ley. Entonces, por lo tanto, para ellos estaban manejando la sabiduría, pero una sabiduría de hombre. Por eso cuando el relato de Lucas, cuando llega aquella mujer y empieza a ungir a Jesús y le derrama perfume, lo que pensó el fariseo fue, si supiera quién es esta mujer, no dejaría que estuviera haciendo eso. ¿Por qué? Porque él como que decía, no, si este no sabe, está aplicando la sabiduría humana. Pero el Señor mismo le replicó, ¿verdad?, lo que esta persona le estaba diciendo. Por lo tanto, muchas veces nosotros manejamos nuestra sabiduría cuando tenemos que permitir, tenemos que darle el espacio para que sea el Señor el que controle lo que yo conozco. Así que si el Señor quiere, las cosas se dan. Un cuarto elemento, un cuarto estorbo. Y eso lo encontramos en el versículo 11, Proverbios 3, 11. Y dice la palabra ahí, no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección. No te fatigues, ¿verdad?, en la corrección que el Señor tu Dios te da. En otras palabras es no tener temor a Dios. El hecho de que nosotros sepamos que el Señor al que ama, disciplina. Entonces, muchas veces
no queremos que el Señor haga eso, ¿verdad? Entonces, y encontramos que hay un desafío corrientemente en donde las personas no quieren ser disciplinadas por el Señor. Esto es menospreciar entonces la corrección del Señor. Entonces Dios, como un padre, corrige a todo aquel que se desvía. Entonces, algunos dicen, no, es que nosotros tenemos a Dios como un Dios de amor. ¿Cómo va a ser que Dios me va a castigar? Pero dice que todos nosotros, siendo padres, castigamos a nuestros hijos en lo terrenal. ¿Cómo no lo va a hacer también el Señor? Entonces, cuando yo no quiero atender que Dios me puede castigar, entonces, y yo voy a huir de esa situación, entonces el Señor dice que no podemos llegar delante del Señor, porque eso estorba mi relación con el Señor. Yo no estoy permitiendo que me corrijan. Entonces, por lo tanto, mi voluntad no se la he cedido al Señor. Entonces, si nosotros fallamos y fallamos en esa situación, en esa relación, entonces el Señor se va también a apartar de nosotros. Dice ahí en Sofonías 3, el capítulo 3, versículo 5. Jehová dice, en medio de ella es justo, no hará iniquidad. De mañana sacará a luz su juicio, nunca faltará, pero el perverso no conoce la vergüenza. Es decir, que la disciplina del Señor va para aquellos que aceptamos que el Señor es el que tiene que corregir. Pero dice que aquel que no le interesa, el perverso, no conoce la vergüenza. ¿Por qué razón? Porque puede pasar 5, 6, 7 veces y la vergüenza no llega a una persona. Por eso cuando a una persona le dicen, este es un sinvergüenza, ¿verdad? Nosotros a veces lo tomamos como que si establecemos la palabra que es una palabra compuesta, nos damos cuenta de que no tiene vergüenza, ¿verdad? Generalmente cuando a uno lo invitan, le dicen, mira, come sin vergüenza. Entonces, por uno hasta muchas veces lo toma como ofensa, pero es no tener vergüenza de comer. Pero acá está diciendo que estos que cometen el pecado son sin vergüenza. O sea, a ellos ya les importa. Es como que se echaran algo para que el agua, como cuando los animales, ¿verdad? Los patos, que tienen una glándula en el cuerpo que una vez se activa, hace que el agua no les cale, porque tienen grasa en su cuerpo. Entonces, así es la persona que no quiere que el Señor le corrija. Entonces dice que se cansa de la corrección del Señor. Un quinto elemento, otro estorbo, por envidia para con los incrédulos. Mire, qué tremendo. Dice que cuando nosotros tenemos envidia de aquellos, yo no sé cuántos de ustedes han dicho, ay, yo cómo quisiera estar en esa posición. Miren qué chivo lo que hace esto. Vamos a emplear las palabras que usamos corrientemente. Pero realmente, ¿será eso lo que el Señor quiere? El Salmo 73, los versículos del 1 al 3, dice el Señor, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies. Por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Muchas veces nosotros anhelamos tener lo que los impíos tienen. Y usted dice, bueno, ahora hay tanta gente, ¿verdad? Que de repente andan en tremendos vehículos, tienen casas de esta índole, andan para acá, andan para allá. Y usted dice, pero si no trabaja, y miren, pero dice que por poco resbaló, ¿verdad? Sus pies. Porque cuando nosotros desviamos nuestra mirada, ¿verdad? De el Señor, del autor y consumador, ¿verdad? De la fe, que es nuestro Señor Jesucristo, entonces nosotros nos vamos a ir por otro lado. Cuando tenemos envidia de todas aquellas cosas,
Decía un amigo que vive en los Estados Unidos, dice, cuando uno llega a Santa Ana, uno se da cuenta de que hay un montón de casas, de doble planta, de esto y lo otro. Pero todo eso, dice, es robo, dice. Él a todo le dice que es robo, tal cosa, es robo. Y mucha gente sabe que otros andan en situaciones que son un poco no permitidas, pero la gente dice, ay, yo cómo quisiera estar viviendo esa situación. Entonces nos hace fijar nuestra mirada, dice, muchas veces en los incrédulos y estamos queriendo tener las cosas que los incrédulos tienen. Entonces dice que por eso es que por poco, dice el salmista, resbalaron los pies. ¿Por qué? Porque nosotros estamos queriendo tener aquellas cosas que solo son para el apetito carnal. Porque quiero satisfacer una necesidad. Yo quisiera tener tal cosa, ¿verdad? Y ese es el deseo de la carne. Falsos beneficios que nos hacen gozar de la vida, pero de una manera así, ¿verdad? Y ese es el beneficio que obtienen los placeres. Todo aquello que se goza de una manera ilegítima, se goza así. Se goza como el pensamiento. Cuando nosotros pensamos algo, el cerebro estableció una conexión. Y de esa manera, si lo vemos delante de la palabra del Señor, nos vamos a dar cuenta que hay muchas cosas, dice, que son temporales. Pero las que son de agradar al Señor, esas son eternas. Por lo tanto, usted a lo mejor va a estar queriendo tener de algunas cosas, pero dice que en el cielo usted va a tener calles de oro y mar de cristal. Entonces cuando usted y se imagina, bueno, pero y va a ser mío, va a ser suyo porque ahí va a estar. Por lo tanto, usted tiene, hay gente que me dice, mire, yo creía que usted tenía dinero. Yo tengo dinero, Leo, porque soy un hijo de Dios. Y Dios es el dueño del oro y la plata. Por lo tanto, si Él es el dueño del oro y la plata, yo soy parte de esa herencia. Y no es que fuimos establecidos como herederos y coherederos. Por lo tanto, yo no tengo que anhelar lo que los demás tienen. El Señor ya me lo dio. El hecho de saber que somos hijos de Él. Entonces, yo no tengo que envidiar las posesiones materiales. Porque las cosas, si el Señor quiere, se van a dar y no Él es el dueño de todo, pues. ¿O no? ¿Cuántos dicen amén? Entonces usted no esté envidiando lo que tiene eso. Mire que hoy en Navidad va a haber un montón de gente que va a comprar televisores de 42, de 60. Puede poner uno de este tamaño aquí. Y en el mes de enero, como ya quitaron Dicomba, en el mes de enero les van a estar llegando a traer el volado porque son malas pagas. Entonces, ¿usted para qué va a anhelar tener un televisor de este y cuántas medidas? Sino que esté contentos con lo que tengáis, dice la palabra. Yo siempre hago ese énfasis. Entonces dice que por la obediencia de alcanzar aquellas cosas que el Señor no me está queriendo dar a mí todavía, porque todo lo que el Señor nos da es en su tiempo y en la voluntad de Él. Por lo tanto, yo no tengo que envidiar a nadie. Yo lo que quisiera más es accesar a las cosas que el Señor me está diciendo que voy a tener, si yo soy obediente a su palabra. Entonces, muchas veces nosotros decimos, ay, si yo tuviera, si yo alcanzara, si yo fuera. ¿Cuántos de nosotros hemos llegado a alcanzar algún nivel, alguna situación, pero siempre nos damos cuenta de que no era eso la felicidad? La felicidad está en el Señor. Eso es lo único que nos puede dar felicidad. Cuando yo me gradúe, cuando yo obtenga el máster, cuando yo obtenga el PhD, y cuando yo usted va a obtener todo lo que otro tenga, pero no va a ser feliz. ¿Por qué? Porque usted está deseando algo en la carne. Desea algo que el Señor se lo quiere dar, y es la parte espiritual. Eso es lo que estamos tratando. Queremos ser obedientes y queremos someternos a la voluntad del Señor, no a la voluntad de los hombres. Otra fuente de desobediencia principal, que sería la sexta, es, vamos a cambiar ahí ya no vamos a estar ahí en los Salmos, sino que vayámonos a Levítico 26. En Levítico 26, vamos a leer el versículo 15.
Y el versículo 15 nos habla acerca de una situación. Si leemos ahí el 14, dice, pero si no me oyereis, ni hiciereis todos estos mis mandamientos, y aquí viene el 15, y si desdeñareis mis decretos, y vuestra alma menospreciare mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos, invalidando mi pacto. Cuando yo desprecio o desdeño, desdeñar es dejarlo de lado. Yo estoy menospreciando los estatutos que el Señor ha establecido. Y yo no me quiero someter al Señor, sino que creo en la capacidad que tengo o en la situación que yo he tenido o he alcanzado a título personal. Cuando yo hago eso, dejo de lado al Señor y me convierto en soberbio. ¿Qué me va a decir a mí el pastor? ¿Qué me va a decir el anciano? ¿Qué me va a decir el líder? Cuando yo desdeño lo que el Señor ya hizo, ya decretó estatutos, esto produce en cada uno de nosotros esa situación. Yo siempre traigo a la mente algo que el hermano José ha dicho todo el tiempo. Dice, yo me someto por obediencia. Y él tiene años de venirlo diciendo. Y yo en obediencia estoy haciendo esto. Pero muchas veces nosotros dice que no queremos dejar esa situación personal. Y entonces establecemos el concepto de que, bueno, ahí está escrito, pero hoy estamos viviendo otros tiempos, ¿verdad? No hay que ser exagerado, hombre. Miren, si la Biblia dice un montón de cosas y si la llegáramos a cumplir a cabalidad, realmente es bien difícil, ¿no? Entonces está permitido. Entonces estamos dejando de lado. Menospreciamos la palabra del Señor. Porque dice que nosotros no podemos cambiarle ni una tilde. Es decir, no le podemos poner a la I, quitarle el puntito. Entonces, ¿por qué? Porque dice que a veces nosotros creemos que las cosas que hacemos no nos van a afectar. Muchas veces no nos afectan en la parte temporal. ¿Cuándo nos van a afectar? En la parte eterna. Que es por lo que nosotros estamos aquí. Estamos trabajando para poder accesar a esa vida eterna. Pero si alguien no cree que el Señor lo que dijo es verdad, entonces va a obviar el estatuto del Señor. Entonces, muchas veces la gente puede creer, puede confiar en lo que Él sabe, en lo que Él es, o muchas veces también en la fortaleza física que alguien tenga. Nosotros la mayoría de esta iglesia tiene una cualidad, la mayoría somos jóvenes. El 80% casi somos jóvenes, el 20% somos viejos. Pues incluido también. Entonces, pero fíjense que por eso dice que en Eclesiastés, dice en Eclesiastés 12:1, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que lleguen los días malos en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. ¿Por qué? Porque en esta etapa de la vida de los jóvenes, muchas veces es la actitud. Miren, ¿y qué nos duele a nosotros? Dicen ustedes cuando están jóvenes, ¿más qué? Yo corro, yo hago esto. Puedo escalar montañas, puedo correr, puedo hacer hiking, biking y todo lo que sea. Pero cuando ya entramos a cierta edad, entonces ahí cuando sea ya de tal edad, entonces yo me voy a acercar al Señor. No, entonces dice que nosotros todo el tiempo no desdeñemos los estatutos, no nos hagamos a un lado lo que el Señor nos ha dejado. Por lo tanto, yo debo de trabajar en la parte que a mí me corresponde, porque si no, eso me va a estorbar en establecer ese nexo donde yo quiero ser obediente al Señor. Otro ejemplo más, el número 7. Busquemos ahí, siempre en la misma lectura de Levítico, solo que el versículo 18. Levítico 26, versículo 18. Dice que hay un endurecimiento ante el trato de Dios. ¿Y esto a qué se refiere? Dice de que la Biblia declara que el Señor no aflige por gusto a las personas, ¿verdad? Entonces, muchas veces la gente
se vuelve más dura. El Señor le está mostrando que debe de ser obediente y la persona por más no entiende. Y dicen que muchas veces necesitamos venir delante de Él, todos arrastrados, todos golpeados, cuando pudimos haber llegado sin necesidad de que nos doblaran el brazo. ¿Por qué? Porque la disciplina del Señor no es un castigo como el que se aplica a los hombres. Su propósito principal es corregir al que se desvía para que no caiga en mayor condenación. Porque dice que el Señor no quiere que ninguno perezca, sino que todos vengamos, no a condenación, sino a salvación. Eso es lo que el Señor quiere. Por lo tanto, muchas veces el Dios se va a endurecer en el trato. Y por ahí hay gente que dice, miren, yo salgo de una y caigo en la otra, pero no entendemos. Y no entendemos que el Señor está tratando con nuestras vidas. El versículo 19 nos da el otro estorbo. Y este es, dice, la soberbia del orgullo. En la versión, la Biblia al día, se lee en el versículo 19, quebrantaré su orgulloso poder. Fíjense bien, tenemos, dice nosotros, que reconocer que el esfuerzo y la perseverancia alcanzan al fin, ¿verdad? El fin que se habían propuesto. Lo que aquí nos está diciendo es que cuando nosotros no dependemos del Señor, ¿verdad? Entonces vamos a tomar nuestro propio camino. Y el Señor no quiere que tomemos ese camino. Por lo tanto, en este momento lleva usted 8 obstáculos que ha logrado vencer. Para llegar a la meta, usted no tiene que botar ninguno de esos. Y como en una carrera, usted está encaminado a ganar esa carrera. Pero ¿qué es lo que le va a impedir que usted alcance la meta? Que usted caiga en una situación en donde el Señor no ha querido que usted caiga. Es cuando usted finalmente, en el versículo 21, dice de que los hombres se oponen a Dios. Y cuando hay una oposición ante el Señor, dice que es como que nosotros manejemos una situación hostil contra el Señor. Cuando a Pablo, al apóstol Pablo, le dijo el Señor, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Porque Pablo en su creencia, en el hecho de que era un fariseo que había sido criado a ese nivel para poder llevar a cabo el trabajo que a él se le había encomendado como fariseo, él creía que estaba haciendo lo bueno. Pero el Señor le dijo que lo que estaba haciendo era algo que era contrario a él, es decir, estaba en una situación de rechazo a la voluntad del Señor. Por lo tanto, cuando nosotros nos establecemos en una franca oposición al Señor, no vamos a ser bendecidos. Y no vamos a ser bendecidos, ¿por qué? Porque el Señor no quiere que nosotros establezcamos una situación de pelea contra Él. Solo leemos el versículo 27, ahí siempre de Levítico 26, versículo 27, 26, 21 y el 26, 27. Si aún con esto no me oyeres, sino que procederos conmigo en oposición. Si aún, dice, con esto no me oyeres, sino que procederes conmigo en estar en contra. ¿Cuántas veces nos hemos puesto entonces a trabajar en contra de lo que el Señor me está diciendo? Muchas veces nuestras actitudes no son lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros. Existe entonces mucha evidencia bíblica acerca de cuando nosotros entramos en una situación de oposición, entonces sale la naturaleza pecaminosa. Y entonces nuestra obediencia ya no está sujeta a Él, sino que nos sujetamos a las cosas de la carne. Si yo estoy en oposición al Señor, realmente no voy a tener la bendición de Él. Si analizamos nuestra vida y nos damos cuenta de que
En cualquiera de estos puntos nosotros estamos fallando. Quizás fallamos en uno, quizás fallamos en otro. Entonces debemos de reconocer que tenemos problemas de obediencia. Quizás cuando yo creo que yo soy, como dijo aquel, ¿verdad? La mamá de Tarzán, dicen, cuando uno cree que uno es el que se la sabe de todas, y se da cuenta finalmente que uno no sabe absolutamente nada. Porque todo el conocimiento, todo lo que nosotros podamos tener momentáneamente se está transformando. Cada vez hay cambios. Lo único que no cambia es la sabiduría del Señor, porque la sabiduría del Señor es para siempre. Nosotros hoy nos dimos cuenta de un montón de cosas en un estudio en el que nosotros estamos a nivel de nuestro trabajo. Y veíamos cómo el Señor es tan perfecto que ha hecho una maquinaria humana tan perfecta que lo único que lo separa de Él es la desobediencia. Si nosotros podemos atender a la voz del Señor que nos dice que ninguno de nosotros quisiera que se perdiera, entonces nosotros estaríamos cerca del Señor. Termino con esta mi participación recordando aquel versículo en Mateo 28, 19, cuando el Señor habla de que nos da una orden. Y ahí cuando se bautizan se les dice, id y predicad, ¿verdad? Id y predicad. ¿A cuántos le vamos a predicar? ¿A cuántos? A todos, a dos, a tres. Pero dice que la obediencia al Señor nos hace que no podamos cumplir a cabalidad dicho mensaje. ¿Por qué? Porque ese de ir y hacer discípulos a las naciones, bautizándolos, nosotros queremos ir a las naciones, entonces nosotros decimos, yo quiero ser un misionero y quiero ir a predicar, pero porque quiero ir a conocer. Mejor consígase un tour y va a conocer ahí Guatemala, ni cualquier país. Pero si va a ir en la obediencia al Señor, dice que el Señor va a atender que somos obedientes. Porque el versículo dice, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo, y termina con amén. La verdadera obediencia entonces es que nosotros vayamos a predicar, confirmarlos en la fe, enseñarles la voluntad de Dios y asegurarse de que lo hagan. Cuando hagamos eso, nosotros vamos a estar en obediencia al Señor. Póngase de pie, por favor, hermano.